qué frío ha hecho últimamente. De joven me gustaba pensar que el frío traía el presagio del cambio y tiempos mejores. Pero ahora tengo 65 años y él solamente ha traído una nostalgia tóxica que recorre cada parte de mi ser. Todos los que he amado son solo recuerdos, todos exterminados por el mismo mal ancestral. Mis antepasados tuvieron una mala fortuna. Se asentaron en lo que ellos pensaban era buena tierra, sin saber que estaban construyendo su legado encima del lugar de descanso de seres vivos desde hace eones. Todos creíamos que las historias de mi abuela sobre monstruos en las montañas eran precisamente eso, simples historias de una anciana que vivió demasiados inviernos sola. Mis ancestros se asentaron en las frías colinas de Nevada, cerca de las cuevas de Schoolville. Las cuevas en sí mismas ya tenían una reputación hace 400 años, pero eran tiempos en los que la gente sabía lidiar con lo sobrenatural de una manera en la que hoy la generación actual ni siquiera podría imaginar. Y de cierto modo ya no tiene sentido que sepan porque de una manera u otra van a sentir el terror. Nuestros ancestros sabían que había algo antiguo y celoso de su lugar, de modo que tradiciones que para nosotros hoy no tienen sentido fueron impuestas. Pero con los años y la estupidez de una generación que cada vez se aleja más de sus raíces se fueron perdiendo. Yo continué la tradición, un sacrificio de 2 cuervos cada 27 del mes en curso en la entrada de las antiguas cuevas, el corazón de un cordero atravesado por la daga que le quitó la vida cada 22 de abril, una canasta con 28 rosas blancas y 36 rojas cada diciembre. Y por último, pero no menos importante, una mariposa del jardín secreto de mi abuela. Ese jardín que ella celosamente cerraba con una puerta de madera. Esa vieja y gastada puerta cerraba con una llave bastante antigua y lo suficientemente grande como para que pudiera ver un poco a través del picaporte cuando era niño. Hoy puedo entrar, pero aunque nada es como era antes, las mariposas no han dejado de venir al viejo jardín. Es como si supieran que una de ellas debe de sacrificarse para mantener con vida a muchos. Siempre he amado a los niños. Tener hijos fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. La llegada de Stan y Katie fueron un rayo de esperanza en una vida que, aunque no era mala, carecía de todo sentido. Los años pasaron y con ello la edad para saber los rituales y sacrificios necesarios para que los otros se mantuvieran calmados había llegado. Pensé que había dejado todo claro y que podría al fin retirarme, disfrutar de mi vejez en compañía de mis nietas. 3 pequeñas que por bondad del destino llegaron el mismo año. Laura, hija de Stan, y también estaban Imelda y Susan, hijas de Katie. 3 ángeles de caballo castaño claro, piel blanca y ojos color miel que dieron un fuego para vivir más intenso a este anciano. Mis nietas eran mi adoración. Mi razón de vivir era verlas crecer y protegerlas. Pero en una de esas sagradas tareas fallé. Cuando cumplieron 8 años sus padres, aún con mis reclamos y prohibiciones, les pareció buena idea empezar a enseñarles los ritos y sacrificios, aunque jamás tocaron el tema de los otros. Son demasiado jóvenes para asustarse, dijeron ellos. Tontos. Los siguientes días pasaron con tranquilidad, pero Imelda, una pequeña con espíritu aventurero y la delicadeza de la porcelana más fina del mundo, no apartó su vista de las cuevas. Durante días me rodeó, creyendo que nadie la veía, pero yo estuve atento en todo momento. Entrar a esas cuevas es algo que solo los primeros habitantes se aventuraron a hacer. Según la leyenda, fue para negociar con esas cosas que estaban dentro.
los destinos de los que entraron no fueron registrados, pero cuentan que fueron reclamados al llegar la vejez por lo que vive debajo de la tierra. Lo último que quería era ver a una de mis nietas cerca de esas cosas. Fue un viernes que tuve que salir de casa para atender un problema pulmonar por años de fumar, cuando todo se salió de control. A mi regreso, el auto de la policía era lo último que quería ver en la puerta de mi casa. Al parecer, la pequeña Imelda salió a jugar para no ser vista de nuevo ese día. Yo sabía lo que la pequeña había estado viendo los últimos días, pero no pensé que con todas esas leyendas aterradoras tuviera la valentía de internarse en esas cuevas. Sabía que tenía que entrar, pero la sola idea de poner un pie dentro de esa oscuridad me petrificaba. Es el instinto de protección y supervivencia lo que me llevó a tomar el viejo cuchillo con el que mis antepasados cazaban y un rifle automático que ya había visto sus mejores días. Yo era un tirador amateur, por lo que tenía buena cantidad de municiones en casa. Salí bajo el cobijo de la noche para no alterar a nadie. Mi lámpara me garantizaba que al menos no estaría ciegas dentro de ese infernal agujero. La entrada de la cueva parecía la boca de un demonio, que no podía más que causar terror más profundo en mi alma. Creo que parte de ese miedo es de familia. Al entrar, el olor fétido y humedad y otra cosa que solo puedo describir como agrio y penetrante me detuvo en seco para tomar un pañuelo que llevaba en la bolsa y llevarlo directo a mi nariz. Cuanto más avancé, más me preguntaba cómo Imelda soportó esa pestilencia. Yo estaba al borde del vómito, pero seguí avanzando. Mi caminar se ha vuelto lento con los años, errático por las muchas lesiones que uno se gana trabajando en el campo. Y en ese hoyo infernal no estaba ayudando nada el filo inmisericordia de las piedras. Avancé lo que pude con la ayuda de la lámpara, cuando encontré la pequeña pulsera de plata de Imelda tirada y envuelta en una capa espesa de lo que creo que era una pestilente y viscosa baba. Mientras me abría paso entre las filosas y frías piedras, poco a poco empecé a darme cuenta de que lo que eran relieves irregulares empezó a convertirse en paredes y un piso muy parejo. Parecía más la entrada de un templo. Finalmente llegué a una puerta de unos 10 metros de altura. Antorchas enormes alumbraban lo que para mí era la entrada de una iglesia de las que pasan en las fotos del Vaticano. Como pude, abrí haciendo el menor ruido posible. Mi mente aún batallaba con la idea de que esto estuviera tan cerca de mi propiedad. Me lastimé el hombro y la pierna tratando de abrir un pequeño espacio en el que cabía a duras penas. El rifle casi se me cae. Cojeando y con un brazo prácticamente inservible empecé a avanzar, ya sin mi lámpara y con la luz de las antorchas que estaban por dentro. Ahora no había duda. Este lugar atravesaba no solo mi propiedad. Era un pasillo tan largo e imponente que estoy seguro que llegaba hasta el pueblo. La idea de que mi nieta estuviera en este lugar parecía cada vez más aterrador, porque la dificultad de abrir la puerta me dejaba claro que no había llegado aquí por una travesura, sino que alguien extremadamente fuerte la había arrastrado hasta aquí. Mientras caminaba, una cámara que por fuera parecía enorme atrapó mi atención. La luz de una hoguera estaba ardiendo. Me acerqué cuidadosamente al filo del portal, y cuando no vi a nadie más me atreví a entrar. Ahora voy a hacer un intento desesperado por describir el horror de lo que vi. En la hoguera estaban los tributos y sacrificios de lo que iba del año.
frente al fuego una estatua. Jamás vi cosa tan brutalmente grotesca, aterradora e imponente en mi vida. Ante mí se levantaba la figura de lo que puedo definir como un enorme gorila con cara de león y alas de un murciélago. Cuando vi la pequeña plancha de concreto en forma de plato que estaba a los pies de la estatua, me quebré. Ese vestido color beige, esos zapatos. Ahí estaba mi pequeña Imelda, o lo que quedaba de ella. Me acerqué sin importar que el calor de la hoguera me quemaba a pesar de estar a una buena distancia. Sí, no había duda. Mi terror más grande se había cumplido. Caí al piso gritando maldiciones en contra de quien fuera el autor de este horror. Al levantar la cara, la estatua, esa maldita estatua, ya no era de piedra. Estaba viéndome directamente, y yo era menos que un insecto para esa cosa. Mi cabeza empezó a vibrar, si es que esa descripción tiene sentido, y una voz que parecían 1000 relámpagos al mismo tiempo hablaron dentro de mi mente. Las paredes se tornaron a un color combinación de amarillo y anaranjado, como si fueran de metal al rojo vivo. En ellas, símbolos que jamás vi en mi vida empezaron a sobresalir. La voz de esa cosa lastimaba mi cerebro como 1000 agujas ardientes clavándose. Dijo: ustedes no tienen permiso de estar aquí. Ese fue el acuerdo que hicimos con sus hechiceros. Perdoné a la niña y la acepté como sacrificio, pero tú has quebrantado el equilibrio de nuestros mundos. Ve cómo todo tu mundo paga por tu sacrilegio. Ve cómo Naturgol consume tu mundo. Cuando la voz dejó de hablar, caí al piso sin poder moverme, pero podía ver y escuchar todo. Escuché pasos, muchos pasos. Si tuviera que especular una cantidad, diría que eran cientos de pasos, acompañados de quejidos y alaridos incomprensibles que duraron unos 2 minutos. Después, un silencio sepulcral, roto por unos pasos, pero esta vez eran diferentes. Lo que sea que estaba allá afuera era el animal más grande que había escuchado, más grande que un elefante. Las pisadas de esas cosas y de la bestia se alejaron mientras en el piso yacía yo, helado y con la hoguera apagada. Me perdí entre las sombras, sin poder mover 1 milímetro de mi cuerpo. No sé cuánto tiempo pasó, pero pude recuperar la movilidad. Cuando me levanté, mi lámpara aún estaba en el cinturón. La prendí y salí de la cámara. Ya no había antorchas. Jamás había sentido una oscuridad tan penetrante y aterradora. Como pude, salí por donde había llegado. Cuando llegué a la puerta, maldita sea, no había puerta. Algo la había tirado con tanta furia que rompió parte de la estructura. Mi pierna no me dejaba avanzar más rápido y mi brazo inútil apenas servía para cargar el rifle. La enorme entrada de la cueva me dejó ver que ya había luz de día. Pude sentir el frío invernal en mi rostro, pero solo con observar, mi corazón se hizo de hielo. Lo que antes era un hermoso paisaje ahora era una maraña de tierra levantada y fuego. Como pude, me apresuré a mi casa, solo para ver a mi familia regada por todo el lugar. Mis nietas, mis hijos, todos estaban por todos lados, si sabe a lo que me refiero. Como si los hubieran atacado los lobos. Nuevamente mi corazón y mi alma se quebrantaron.
A lo lejos el pueblo solo era una hoguera gigante similar a la de la cámara. Desperté algo, a alguien que jamás debió salir. Durante 2 días he estado aquí, sentado al frente de mi casa. No sé qué hacer, no sé cómo reaccionar. Estoy decidiendo si persigo estas cosas o simplemente con mi rifle tomo un camino más corto a reunirme con mi familia.